El expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. El movimiento expresionista se desarrolló principalmente en Alemania. Revela el lado pesimista de la vida generado por circunstancias históricas del momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas, quienes creyeron que se debía captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de esta estética, llenando y exagerando los temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despiertan en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa la luz ni la perspectiva, que se altera intencionadamente. La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. De aquí que los personajes que aparecen más que seres humanos concretos reproduzcan tipos. El primitivismo de las esculturas y máscaras de África y Oceanía también supuso para los artistas una gran fuente de inspiración. Encontramos algunas raíces del expresionismo en las pinturas negras de Goya, que rompen con las convicciones con las que se representaban las anatomías para sumergirse en el mundo interior. Sin embargo, los referentes inmediatos son Van Gogh y Gauguin, tanto por la técnica como por la profundidad psicológica. Otro grupo de gran influencia es el simbolismo, entendido como la búsqueda en la cual el artista, limitado la pintura objetiva, concreta los sentimientos, los estados del alma, los miedos subjetivos, las fantasías y los sueños. El expresionismo se inicia con un periodo preliminar representado por el belga Ensor y el noruego Munch. El grito es la expresión de su miedo personal, pero en este cuadro Munch logra expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa. En 1912 y 1927 nacen sus principales dramas. Como escultor, Bernard crea principalmente los monumentos de la Primera Guerra Mundial. Su primer memorial a las víctimas de la guerra, que representan el dolor de las madres cuyos hijos murieron, fue erguido en 1922. Los siguieron en Kiel, Magdeburgo y Hamburgo. Estos fueron desplazados o destruidos en 1933. Algunos fueron reasentados en 1945, como el monumento a los caídos en la catedral de Güstrow, Kiel y Magdeburgo. El expresionismo abstracto surgió tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Un periodo de incertidumbre y estupor que en lo artístico dio lugar a formas de creación desgarradas y llenas de contradicciones que parecieron dejar a un lado el gozo estético. Estados Unidos y sobre todo Nueva York dominaron el panorama artístico, dada la persecución de la creatividad experimental en los estados totalitarios europeos y el establecimiento allí de muchos artistas procedentes del continente. Previamente al nacimiento del expresionismo abstracto en Estados Unidos, reforzaron la posibilidad del arte con la vida contemporánea tras 1945, el surgimiento del Federal Art Project. La presencia de muralistas mexicanos desarrollando obras de gran formato y las de surrealistas que apelaban al subconsciente y al abandono de las tradiciones europeas. El movimiento representó el triunfo de la pintura americana entonces y fue la marca cultural del país en la Guerra Fría.